Consejera, hemos hablado en esta comisión de la evolución del empleo en Canarias, siendo pues magnífica, podríamos decirlo de esta manera. Esto es fruto de la capacidad de resiliencia y superación que ha demostrado tanto el tejido empresarial de Canarias como los trabajadores y trabajadoras. El COVID paralizó todos los sectores y el empleo no quedó ajeno a ello. En la legislatura anterior se realizó una fuerte apuesta por el empleo que permitió que poco a poco se fuese remontando. Esta tendencia sigue imparable hasta la fecha, donde cerrábamos el 2024 con cifras incluso mejores a las de 2019. Además, unido a esto, tenemos la recuperación del PIB, que el turismo además está en su mejor momento. Cerrábamos 2024 con más turistas y además con un mayor gasto medio. Pero ante toda esta realidad que es positiva, nos preocupa algo y estoy convencida de que a usted también. Tenemos empleo, tenemos economía, o eso dicen los datos, pero sin embargo somos la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza. La tasa de abandono escolar ha subido, eso repercute directamente en lo que estaban comentando antes tanto el señor Linares como usted. Va a incidir en el futuro, pero es que además algo que afecta directamente a nuestros trabajadores y trabajadoras es que las condiciones laborales de los canarios y canarias son mucho peores que en el resto del Estado español. Sabemos que somos la comunidad autónoma, con la jornada laboral pactada más alta del conjunto del Estado español, con un total de 1.791,27 horas, es decir, superamos a la media estatal en un 2,0%, esto es casi 36 horas más de trabajo potencial, que además los sueldos y remuneraciones son más bajas, que somos la comunidad autónoma que más presenta el sistema de turnos partido en la distribución de horarios, tal es así que 3 de cada 10 personas trabajadoras en nuestra tierra tienen horario partido, lo que supone un 33,2%. También somos los que más trabajamos sábados y domingos, con datos muy lejanos al resto de comunidades, y somos de las comunidades que más trabaja hasta tarde y, por supuesto, por la noche. Son datos superiores a otros territorios donde la hostelería también juega un papel importante, como puede ser Baleares o la costa mediterránea. Los salarios, como dijimos anteriormente, tampoco contribuyen a compensar esta situación, pues somos la segunda comunidad autónoma con las peores rentas salariales. Aunque los datos en empleo son buenos, es paradójico que al mismo tiempo existan en Canarias trabajadores empobrecidos, es decir, personas que trabajan pero sus salarios les imposibilitan hacer frente a los gastos de su día a día. Y no es que lo digamos nosotros, es que pese a mejorar la tasa AROPE, porque es verdad que hay una leve mejoría, Cáritas sacaba estos días un informe al respecto alertando de que el riesgo de pobreza se incrementaba en Canarias, sobre todo en personas con empleo, por las condiciones laborales que tiene nuestra tierra. Es decir, en una fotografía panorámica tenemos el lado derecho de la foto donde se ve un modelo con empleo, con economía, que algunos consideran de éxito, y si lo analizamos sin ver más allá, podría tener hasta sentido, pero si miramos al otro lado vemos ese empleo precario, esa pobreza, esa exclusión, las condiciones de trabajo lamentables que generan un deterioro importante en la salud de los canarios y canarias y la realidad que ese informe de Cáritas dibujaba. Por todo lo expuesto, consejera, nos gustaría saber, ante el crecimiento experimentado en materia de empleo en Canarias, que es positivo, pero si lo analizamos al detalle, si hacemos esas pruebas médicas que ustedes decían anteriormente, vemos que tiene muchas carencias. ¿Qué medidas concretas se tienen previstas desde su consejería para que ese crecimiento se traduzca también en mejores condiciones de trabajo y de vida para los canarios y canarias? Gracias. Yo solo matizarle 2 cosas que creo que tal vez ayuden a entender alguna cuestión, ¿no? Coincidiendo con usted, evidentemente, en que los datos son datos, ¿no? Pero en Baleares y la costa mediterránea acusan un sector que es la temporalidad y la estacionalidad. Es decir, yo creo que Canarias, su sector turístico no puede compararse a ninguno del resto del país, porque nuestro sector turístico abre los 365 días del año, y además, si algo ha demostrado los años 23, 24 y 25 es que ya no hay meses flojos y meses punta, sino que tenemos una estancia mensual que oscila entre los 1,2 y los 1,4 millones de visitantes. Por tanto, esto yo creo que no hay ninguna comunidad autónoma que pueda tener un sector turístico en estas cifras los 12 meses del año. Pero además de todo eso, usted ha hecho hincapié en que las cifras son positivas, y yo me alegro que lo hagamos desde una
postura constructiva, porque efectivamente la Plataforma Europea de Entidades Sociales lanzó el avance de resultados sobre el estado de la pobreza y ese informe constata la buena marcha económica de las islas y concretamente del sector turístico, que está teniendo una repercusión, por ejemplo, en que el incremento medio de renta por persona a nivel nacional fue de un 5,1, mientras que en Canarias fue de un 9,8, es decir, más de 4,7% superior a la media nacional, siendo la tercera comunidad autónoma donde más creció en el año 2024 con respecto al 23. Y otros datos positivos que usted ha indicado son la tasa AROPE, que evidentemente, mientras que en España se redujo el riesgo de pobreza un 0,7, en Canarias lo hizo un 2,6, un 1,3 superior al año 2023 y un 7,7 respecto al 23, por tanto, hace que veamos que la brecha con la media nacional se sitúe ya en un 5,2. Y el informe apunta también a una cuestión importante y es la bajada en 11 puntos porcentuales las dificultades para llegar a final de mes de los canarios, mientras que la disminución de este ratio a nivel nacional ha sido de un 2,3, situando a Canarias en la segunda comunidad autónoma con mayor disminución en este dato, o como la tasa de pobreza disminuye un 5,7 con respecto al 2023. Creo que son datos positivos, efectivamente, pero evidentemente no podemos celebrarlos porque Canarias sigue estando en el vagón de cola de la tasa AROPE. Es cierto que hemos abandonado el último puesto o penúltimo donde nos situábamos en los últimos 6 años, 10 años para Canarias, pero esta mejora significativa tampoco podemos obviarla. ¿Y qué podemos hacer para mejorar las condiciones salariales y laborales de la comunidad? Bueno, pues siempre me habrán escuchado defender la negociación colectiva como ese espacio en el que se tengan que pactar esas mejoras salariales, esas mejoras en las condiciones laborales para el conjunto de los sectores productivos del archipiélago. Saben ustedes que en Canarias tendrán que renovarse y estamos inmersos en la negociación colectiva de convenios tan importantes como el del campo, y hoy también la mesa sindical, a excepción de condiciones obreras que ha salido, nos está pidiendo que citemos a patronales y sindicatos para concretamente abrir el sector de la hostelería y que podamos subir salarios tras 2 años consecutivos de récord de facturación en el sector turístico. Y en ello estamos. No es que no lo hayamos hecho, me prodigo poco en estas cosas, pero es verdad que hemos tenido reuniones en ambas provincias, con sindicatos de ambas provincias, para intentar sentarnos a la mesa. Lo volveremos a hacer a solicitud, ahora sí, formal y por escrito, de esa mesa de unión sindical. Consejera, es posible que la comparativa, como usted ha dicho, se quede corta, pero no puede servir de excusa para mantener las condiciones laborales de nuestra tierra el hecho de que estemos los 365 días con el motor turístico encendido. El empleo crece y ¿por qué no íbamos a reconocer que eso es positivo? Nosotros formábamos parte del Pacto de Progreso que puso toda su intención en que el empleo se recuperase después de la COVID-19 y ha seguido la tendencia afortunadamente, pero habría que ver de qué forma crece. Le daba antes el dato de que las jornadas son peores, los salarios son más bajos, las medidas de conciliación son inexistentes, por tanto, ser positivo sí, pero no triunfalista. La tasa AROPE ya viene mejorando desde el año 2022, fruto de esas políticas de escudo social del Pacto de Progreso. Yo les agradezco su explicación y que me diga que está en ello, pero quizá lo que nos gustaría, porque yo le dije qué medidas concretas estaban aplicando o pensaba aplicar, espero que se materialicen en la mayor brevedad posible, porque nuestra tierra lo necesita y lo merece. Gracias. Es que, señora diputada, yo creo que tendrán que pactarlo, como siempre, sindicatos y patronales en lo que se respecta en las condiciones laborales. Y evidentemente nosotros, como les hemos dicho en alguna que otra ocasión en esta comisión, también optaremos por legislar sobre un marco de la prevención de riesgos laborales y conseguir que haya mejor protección en todos los sectores, pero principalmente en ese que mueve el 40% de la economía y de los empleos en Canarias. Particularmente les hemos señalado a algunos con los que hemos estado de acuerdo en este Parlamento y creo que todos los grupos han apoyado, como puede ser esa proposición de ley sobre camas elevables y otras cuestiones que vienen sobre los estudios ergonómicos
que tienen que ver con las camareras de piso, pero también el estudio de tiempos y otras cuestiones que creemos que se tienen que incorporar de forma inmediata a esa renovación del bloque normativo que se ha anunciado en materia turística. Insisto, estamos trabajando también en otros sectores de la economía porque también necesitan mejorar esas condiciones laborales y salariales.